Van a ver este videíto y de acuerdo a lo que vean, me van a decir ustedes qué es una enzima, ¿no? Y qué función ustedes creen que cumple, ¿ya? Me van a decir si se escucha. Cell. ¿Se Every escucha? single second. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok. A ver, miren. Inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell in every living creature on the planet.
Bien, escucho comentarios. ¿Qué les pareció? Doctora, cuando estaba acabando el video me di cuenta que habían subtítulos para leer. Qué barbaridad. A ver, cuenten. Ya ¿Qué entendí vieron? que son, bueno, vi las cadenas y son como catalizadores que producen un cambio químico. Ya. Son catalizadores que producen un cambio químico, dice su compañera. Bien, no está lejos de lo que es. ¿Otra persona? ¿Qué es la enzima? ¿Nadie más? Las enzimas también son proteínas que cambian, creo, sus estados químicos, se podría decir. Sí, en el video dijeron que eran proteínas, ¿sí? Ya. A ver, uno de los chicos, Eliezer, ¿qué son las enzimas? Eliezer, ¿está Eliezer o no? ¿No está? Está mal su audio, creo, doctora. Siempre se frega cuando le voy a preguntar algo. Ya no confío en ella. Ya. Vamos a seguir entonces. A ver, voy a ver si puedo encender mi cámara. Oh, me la bloquearon de esta forma, creo. Ya. ¿Prendió mi cámara? ¿Sí? ¿Me pueden ver? Ahora sí me ven, ¿no? Me dicen, por favor, si me pueden ver. Sí, Ya. Bien. Espera un cachingo. Voy a bajar mi pizarra, me olvidé conectarla. Discúlpenme, chicos, con esta feria murió mi confianza hasta ciertas personas. Creí, tenía un pensamiento y cambió todo. Tiene que aprender a mejorar su trabajo bajo estrés. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me ven como en la pantallita? ¡Ay, qué bonito se ve! No me deja dibujarse. ¿Me ven ustedes así, como en la pantallita ahorita? Sí, con el fondo de las diapositivas. Ajá. Qué bonito, lamentaron eso.
Estoy dañineando por si acaso, ¿ya? Siempre me gusta dañinear. Ya. Bien, aquí está, nos dice que son las enzimas, son catalizadores. Ya. Muchas de las reacciones bioquímicas en el organismo se dan gracias a estos componentes, las enzimas. Ya. Por ejemplo, si usted quiere hacer una reacción en el laboratorio, ¿se acuerdan cuando llevaban orgánica 2 e hicieron el ácido pícrico? No me acuerdo, creo que esa ustedes la pasaron virtual. Para hacer el ácido pícrico, yo tengo que mezclar ácido sulfúrico con ácido nítrico para que sea el catalizador, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en orgánicas 2 las reacciones que avanzábamos catalizadores? Y, por ejemplo, si yo quiero hacer una nitración, mezclaba ácido sulfúrico con ácido nítrico. Si quiero hacer una sulfonación, trióxido de azufre y ácido sulfúrico. Y así un montón de reacciones, ¿se acuerdan que llevamos? En el organismo también existen reacciones, por eso es que ustedes llevan organicados, por eso es que ustedes aprenden a hacer reacciones químicas, ¿no? Una reacción química, y es algo que no quiero que se olviden, está formado por reactivos o reactantes, ¿no? Se transforma o se produce un producto o varios productos. Aquí tengo producto. Y aquí entraban los catalizadores, ¿no? Ahora, ¿qué era lo interesante de un catalizador? ¿Qué dice que hacen? En este caso, las enzimas son producidas por las células cuya función es incrementar la velocidad de las reacciones que catalizan sin alterar la constante de equilibrio. Bien. Ahora miren aquí. El catalizador lo que hacía era acelerar la reacción para que se forme el producto. Y algo interesante, no formaba parte del producto. O sea, el catalizador, aunque sea un compuesto químico, ¿no es cierto? No entra formando algún tipo de enlace el catalizador. Más bien, vuelve a salir aquí. Aquí vuelve a aparecer el catalizador. Ahora, otra cosa interesante es que dice que no altera la constante de equilibrio. Si yo hablo de la constante de equilibrio, que van a hacer una tarea ustedes, van a averiguar ciertos términos, ¿ya? Es la concentración que yo tengo de los productos, el equilibrio que hay, sobre la concentración de los reactantes. Ya, esta relación se va a mantener, ¿ya? Esto no va a ser alterado por el catalizador. Simplemente la única función que va a hacer la enzima es venir, ayudar a acelerar la reacción, que la reacción se dé y ¡pum! La enzima se vuelve a ir. ¿Ya? Ustedes veían ahí en el videíto cómo se formaban, ¿no? Cómo estaba una enzima actuando ahí. Aquí miren, vamos a aprender algunos términos nuevos. ¿Ya? Pero miren aquí cómo está la enzima. Aquí donde estoy apuntando en este lado, miren, esta es la parte de la enzima. ¿Ya? Y aquí está unida la molécula o el compuesto que va a ser transformado, ¿ya? El reactivo. Bien. Ahora, prácticamente el concepto que hemos hablado o la definición son catalizadores producidos por la célula. Ya si hablamos de la parte química, son macromoléculas nitrogenadas, ¿no? Su compañera decía,
¿tienen naturaleza proteica? Sí, tienen naturaleza proteica, ¿no? Por eso ahí se ha dicho que todas las enzimas son proteínas, ¿falso o verdadero? Y la otra pregunta puede ser, ¿todas las proteínas son enzimas? ¿Falso o verdadero? Entonces, las enzimas son macromoléculas nitrogenadas, tienen una estructura proteica, ya, pero tienen una función catalítica, o sea, van a actuar como catalizador, ya. Esta función es súper específica. Imagínense cuántas enzimas tenemos en el organismo. Si yo me como un pollo frito, hay enzimas para actuar sobre el pollo, sobre la papa, si me como el cuero de pollo, sobre el arroz, sobre el plátano frito. Si agarro y me tomo, qué sé yo, una Coca-Cola, hay enzimas, ¿no es cierto?, que se encargan de cada componente que yo consumo. Entonces son macromoléculas nitrogenadas, tienen naturaleza proteica. Ahí estamos viendo ya el grupo amino, el grupo carboxilo, lo voy a hacer al revés. Uy. Y aquí una cadena radical, que ya vimos que las proteínas es la unión de varios aminoácidos, ¿no es cierto?, unidos entre sí. Bien. Acá hay una proteína, por ejemplo, esta es la tripsina, ¿no? Este es el ácido ribonucleico. Miren el ADN. Ya, también hay enzimas que trabajan ahí. Miren la enzima. Ya. Aquí específicamente, miren, todo esto es la enzima. Y aquí está el lugar donde se va a venir a unir el componente que va a cambiar. Miren la estructura. ¿Se acuerdan que miramos estas estructuras en proteínas? Entonces las enzimas tienen estructura ya prácticamente terciaria, ¿no? Que tiende a cuaternaria, ¿no? Miren. ¿Por qué son importantes las enzimas? Actúan como secuencia organizada y catalizan miles de reacciones. Por eso yo les decía hace rato, imagínense, ¿no es cierto? Prácticamente hay enzimas para todo lo que consumimos, para toda molécula que entra al organismo. Y son bien organizadas, ¿ya? En su función, qué es lo que van a hacer, dónde van a actuar, son bien organizadas. Por eso es que cuando usted se come un churrasquito, pasan las horas, va al baño y no sale churrasquito, sale otra cosa, ¿no es cierto? Porque todo ese tiempo, todo lo que usted consumió, pasó por una serie de reacciones bioquímicas. Gracias a quién? A estas enzimas. ¿Qué más? Permiten un control coordinado de las rutas metabólicas. Ya. Dijimos que el metabolismo es el proceso de reacciones bioquímicas, ¿no? ¿Hay varias rutas metabólicas? Sí, porque hay rutas metabólicas para los carbohidratos, si yo me consumo carbohidratos, si yo consumo proteínas, si yo consumo lípidos, ¿no? Hay rutas metabólicas para ciertos aminoácidos, hay rutas metabólicas para la urea, hay rutas metabólicas para la vitamina, hay rutas metabólicas para la formación de hormonas. Entonces, ellas permiten un control de estas rutas metabólicas. ¿Ya? Y tienen una inmensa utilidad práctica, ¿no? ¿Por qué? Algunas enfermedades, el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿ya? Pueden ser a la ausencia parcial o total de una o muchas más enzimas. O sea, a veces en laboratorio vamos a medir el aumento de la enzima o la ausencia total de la enzima. No. A veces no solo vamos a medir una enzima, vamos a medir una secuencia de enzimas.
Y aquí también dice que algunas enfermedades pueden producirse también por actividad excesiva de una enzima. ¿Qué más? La medición de las concentraciones en plasma, que es lo que yo les decía, podemos medir concentraciones en plasma de la enzima, nos va a aportar un diagnóstico clínico. Algo que también hay que tener cuidado es que muchas drogas ejercen su efecto biológico. También interaccionan las drogas con la enzima y también esto me va a ayudar a mí a poder ejercer un diagnóstico, ¿no? Me voy a dar cuenta si hizo interacción o no. Si lo voy a usar en la industria química, ¿ya? También es importante, pero en un cachito. Ya, chicos. Sorry. Ya. Ya me veo otra vez normal, ¿no ves? Como estaba antes, ¿no? Ya. Entonces, si la enzima va a ser utilizada, ¿ya? Si la enzima va a ser utilizada para industria química, ¿ya? Y le cuento que hay muchas enzimas que son utilizadas para alimentos y en la agricultura. Incluso, ¿han escuchado la historia? ¿Llevan bacterio, no ve? ¿Me confirman si llevan bacterio? Sí. Sí, doctora. ¿Ya hablaron de la Pseudomonas aeruginosa? ¿Han hablado de esa bacteria o todavía? Pseudomonas. Todavía no, ¿Todavía? todavía. Ah, ya. Hay esa bacteria, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? ¿Por qué le dieron ese nombre a esa bacteria? Había una empresa que explotaba oro, una mina en Estados Unidos, en un pueblito. Mayormente allá cuando el pueblo es pequeño, toda la gente que vive en el pueblo trabaja, ¿no? En la fábrica o esa empresa que hay. Bueno, allá se abrió esta mina de oro, procesaban el oro y ahí trabajaban casi todito el pueblo. Pero resulta que los componentes usados para purificar el oro eran demasiados contaminantes. Y ese es el problema que tenemos ahorita. En toda la parte de Pando, de Beni, chicos, hay hartísimo oro. Les cuento, yo fui, viajé y lo vi personalmente, ahí en la frontera con el Perú, en el río, no me acuerdo si es el Madre de Dios o río Beni, pero es un río gigantísimo, está bien en la frontera, Perú-Bolivia. Hay hartísimo oro. Y ya les digo, las aguas negras que salen por purificarlo es terrible. Es el mismo problema que está pasando en la parte de Oruro, La Paz, igual donde están explotando Potosí. No hay un mecanismo para frenar eso. Pero miren qué hicieron en Estados Unidos. Esas aguas negras, ellos tenían así como su lago también. Empezó a contaminar todingo. Es un documental, lo van a buscar, van a ver. Entonces los peces empezaron a morirse y el lago se empezó como a secar, a oler negro. Horrible olía. Entonces el gobierno norteamericano le puso pues un alto, ¿no? A esa empresa y le dijo, si ustedes no arreglan su problema de contaminación, esa mina se cierra. Se cierra eso.
Entonces, obviamente, mucha gente iba a perder sus empleos, ¿no? No querían que se cierre. ¿Y qué hizo esa industria? Contrataron 2 bioquímicos. Le dijeron, bueno, este es nuestro problema y necesitamos que ustedes lo arreglen. Y ellos se pusieron a cranear, ¿no? Le pusieron a disposición, creo, entre 1 o 2 millones de dólares para que ellos vean qué van a hacer para solucionar ese problema. Miren ustedes la viveza de los bioquímicos, ¿no? Ellos buscaron una bacteria, ¿no? La ponían así, como en un, no sé cómo llamarlo esto, como en un cilindro, y aquí en toda esta parte estaban las bacterias. Entonces, ¿qué pasaba? Purificaban el oro y toda esa agua negra pasaba por esos cilindros. No, la bacteria captaba los componentes, agarraron una bacteria que es capaz de metabolizar. Esa bacteria producía enzimas capaz de metabolizar todos los desechos que salían de ahí, de la purificación del oro. Y la enzima era, y la bacteria, para que sus enzimas funcionen, era una bacteria de tipo aerobia, necesitaba oxígeno. Por eso esto giraba. Entonces la enzima tomaba el componente y aquí se quedaba aquí arriba, giraba para obtener oxígeno y para poder hacer la reacción. Miren, el agua que salía era súper cristalina. Y ellos decían también que los mejores indicadores de que una agua está saludable son las truchas. Entonces les dice, si querés saber si un lago o un río está bien, mete truchas ahí. Si las truchas viven, es que el agua está bien. Si las truchas se mueren, es que el río está bien contaminado. Entonces imagínense, ellos lograron salvar esta empresa con solamente conociendo una actividad de una bacteria, qué enzimas libera, qué componentes puede metabolizar. Y a esta bacteria fue que le dieron el nombre de Pseudomonas aeruginosa. Les cuento que es una bacteria muy propia de las enfermedades o infecciones intrahospitalarias. Infecciones intrahospitalarias. Se encuentra bastante en el hospital. Y hay gente que muere por infecciones de este tipo, de esta bacteria. Entonces, para que vean, las enzimas siempre, siempre, siempre han sido de una u otra manera utilizadas. Tienen funciones importantes. ¿Cuáles son las características de la enzima? Oh, ¿qué característica ella cumple? Tiene un gran poder catalítico. Sí o sí va a actuar sobre el componente que se le ponga. Como es específica, entonces va a ser específico para ese componente. Sí o sí son altamente específicas. Ya, va a actuar sobre el componente que tiene que actuar. Por ejemplo, está la enzima alcohol deshidrogenasa. Terminó la feria el viernes, nos vamos a ir a un junte, nos vamos a bailar, nos tomamos unas cuantas chevechitas, ¿no? Van a ver ahí que mientras más chevechita usted tome, ya, se va a generar esta enzima. El cerebro dice, bueno, llegó viernes para esta pelada, para este chico, necesito elaborar enzima, porque está entrando alcohol al organismo. Esta enzima se va a llamar alcohol deshidrogenasa, porque actúa específicamente en alcoholes. Ni bien empiece, ¡pum!, la enzima empieza a producirse y va a empezar, mientras más componente haya donde actuar, va a empezar a aumentar su concentración, ¿no? La cantidad. Va a actuar sobre ese alcohol que usted se va a consumir y va a ser específica. No va a actuar sobre la proteína que usted se comió porque uno está tomado, ¿no? Y le da hambre después, ¿no? Ahí se come un caldo. No, el alcohol deshidrogenasa no va a actuar sobre el caldo que usted se tomó. Va a actuar sobre la chivechita, el alcohol que usted consumió. Actúa sobre ese alcohol transformándolo en otro compuesto
ese compuesto en el que sale transformado es un compuesto que necesita eliminarse, ¿no? Y la única forma de eliminarse es respiración o es de la forma renal, ¿no? Como usted no va a respirar alcohol, lo que hace es eliminar de la forma renal. Por eso es que cada vez que se toma mucho, te da ganas de ir al baño cada rato, porque está eliminando, esa es tu enzima trabajando, tu alcohol deshidrogenasa. Entonces son altamente específicas. ¿Qué más? Aumenta la velocidad de la reacción. Eso que ya lo dijimos, no altera la constante de equilibrio. No va a alterar las concentraciones, no. No se va a meter en nada de reactivo con productos, simplemente él va a ayudar a aumentar la velocidad de la reacción. Y no va a alterar esta constante, ese equilibrio que hay entre reactantes y productos. La mayoría, prácticamente el 90% o más podríamos decir, de las enzimas son proteínas. Entonces está formado por aminoácidos. ¿Ya? Su actividad puede ser regulada, exactamente. Entonces, como yo le hablaba del alcohol deshidrogenasa, ya, yo ya terminé mi viernes de rumba. Al día siguiente llega el sábado, ¿no? Tengo clase de bioquímica a las 8 de la mañana. Me duele la cabeza. Tengo que tomar algo para que se me pase el dolor. Tengo la resaca, como se dice. ¿Y qué pasa con esta enzima? Ya no está con concentraciones elevadas, sino la concentración empieza a disminuir. Hay alguien que le dice ahí, no, oye, ¿sabes qué? Ya este Canva no está bebiendo. Ya no produzca más enzima. No, la actividad de esta enzima es controlada, es regulada. Puedo controlar la actividad, puedo controlar la concentración. Entonces ya la enzima se inactiva, perfecto, ya no se vuelve a fabricar más. ¿Qué más? Las enzimas interconvierten diferentes formas de energía. Aquí hay algo que hay que entender también, y es otro término que van a investigar. Ahorita les voy a dar ciertos términos que quiero que investiguen y los dominen para la siguiente clase teórica. ¿Ya? Bueno, lo hacen para el lunes, así lo reviso allá en el laboratorio. Cada reacción bioquímica que el cuerpo genera va a liberar energía o va a necesitar energía. Y la energía se transforma. Por ejemplo, hay reacciones que liberan energía. ¿Y qué va a pasar con esa energía liberada? Hay reacciones que necesitan energía. Esa energía que se liberó, ¿ya? Va a ocuparla la otra reacción que necesita energía. Y así todo va en un equilibrio. Eso lo vamos a ver en bioquímica aplicada. Entonces, para que vean la importancia que tienen las enzimas. Bien, entonces hay enzimas que tienen naturaleza proteica, ¿no? Que dijimos que era la mayoría. Hay algunas que están formadas por proteínas puras. ¿Ya? Una enzima, chicos, está formada, ¿no es cierto? Por una porción proteica, que es casi toda la enzima. Ya, miren, aquí estamos hablando de una enzima que prácticamente son proteínas puras. Ya, no requieren cofactor. Quiere decir que no hay otro componente que le ayude. La mayoría de las enzimas tienen cofactores enzimáticos, se llaman. Son componentes que van a ayudar a la enzima. Ya. Aquí, por ejemplo, miren estas enzimas, la tripsina, la quimiotripsina, la lactasa, no requieren un cofactor, actúan solitas, son proteínas puras. En cambio, tenemos las holoenzimas, que ellas tienen una porción proteica y tienen una porción no proteica. La porción proteica se llama apoenzima. La porción no proteica se llama, puede ser una coenzima, no, que es una molécula orgánica también que se une por enlaces débiles a la enzima. Puede ser un grupo prostético, que es una molécula orgánica
o puede ser un ion metálico. Por eso, ahorita por el COVID, ustedes han debido escuchar, consume zinc, ¿no? ¿Han escuchado, no ves? ¿Por qué? Sí. Porque el zinc es un grupo prostético, es un ayudador en varias enzimas que tienen que ver con los procesos de inflamación que genera el COVID-19. ¿Ya? Entonces, hay varias enzimas, chicos, que utilizan iones metálicos. Por eso es bueno consumir zinc, calcio, magnesio, ¿no? Todos los electrolitos que hay. No solamente, ay, los electrolitos para que no me dé calambre. No. Hay varios de ellos que participan como parte de una enzima. ¿Ya? Un cofactor también, miren, puede ser un ion metálico, como les decía, está unido débilmente a la enzima. Entonces, miren, la enzima puede tener una porción no proteica, ¿no? Que les cuento que muchas enzimas trabajan así. Son raras las puras, como la tripsina, quimiotricina y el lactasa. Bien. Ahora, todo lugar donde va a actuar la enzima, espérenme un cachito. Sí, a ver, me van a decir, por favor, si me ven otra vez, ¿ya? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya me pueden ver otra vez, ¿no? Bien. Entonces decíamos el origen, ¿no es cierto? O cómo pueden llegar a ser las enzimas de acuerdo a su naturaleza proteica. La enzima tiene algunos sitios. ¿Cuáles son esos sitios? Hay un sitio de unión al sustrato. Ahorita vamos a hacer un pantallazo general. ¿Ya? Entonces, la enzima contiene grupos químicos, ¿ya? Cadenas laterales de aminoácidos. Ustedes miran aquí. ¿Ya? Aquí, miren, en esta parte hay ciertos aminoácidos. Mire, ya. Donde se va a unir con el sustrato. ¿Ya? Y aquí ya vamos a aprender algunas cositas. Ese sustrato, la unión que va a hacer el sustrato a ese lugar, a ese sitio de unión, que ya le vamos a dar nombre ahorita. La unión cuando se genera es de tipo reversible mediante enlaces débiles, ¿ya? Entonces se puede jugar con ese sitio de unión también. Miren cómo está. El compuesto viene y se une. Toda esta es la enzima, ¿no? Y se une. Bien, vamos a ver algunos nombres ahora.
¿Se sigue viendo como hace ratito o desapareció eso? ¿Me dicen? ¿Se sigue viendo? No se ve la pantalla. Ya no me veo yo. Se ve usted Por también, cámara. Flor. Ya. Estoy acomodando mi. Bien. Entonces aquí vamos a poner partes del sistema enzimático. Ya. Entonces, el sistema enzimático por lo general, ya como dijimos, está formada por una apoenzima, que dijimos que es la parte proteica. Esta parte mayormente, esta apoenzima, es, aparte de ser proteica, a veces termolábil. ¿Qué quiere decir? Que no resiste temperaturas altas, ¿no? La puedo, digamos, desnaturalizar, le afecta el pH, ¿no? Y está formada por aminoácidos. Luego está la coenzima, que ya dijimos de qué naturaleza puede ser metálico, y lo más importante, no es proteína, no es proteica, esa parte. Y estas sí son más termoestables. Peor si es un ion metálico, ¿no? Estas son más termoestables. Y la unión de esos dos me va a formar la enzima completa, que es lo que llamamos holoenzima, que ya es la enzima en general, la enzima total, ¿no? Ya. Bien, hasta ahí he entendido los términos, ¿no? Ahora veamos el sustrato. El sustrato es el sitio donde la enzima va a actuar. Es el compuesto donde actúa la enzima. En otras palabras, son los reactivos que van a unirse a la enzima. Ese es el sustrato. Ya. Bien, ¿hasta ahí entendido los términos? Ya, entonces sustrato es todo compuesto donde va a actuar la enzima. Apoenzima, coenzima y en total la enzima total se llama holoenzima. Sí. Bien. Entonces, la enzima tiene lugares donde se va a unir exactamente el sustrato. Si ustedes miran aquí, miren aquí está el sitio de unión al sustrato. ¿Ya? Y ese sitio de unión del sustrato se llama centro activo, un sitio activo también. Ese sitio activo tiene los grupos químicos específicos, ¿no? Entonces, miren, la enzima es gigantota, pero miren, específicamente aquí va a venir a unirse el sustrato, el componente donde va a actuar la enzima. ¿Ven? Específicamente ahí. Toda esa zona tiene puros compuestos químicos que son bien específicos. Pueden ser cadenas de aminoácidos, puede ser nucleótidos, puede ser otros componentes orgánicos, ¿no? Pero obviamente son de origen orgánico, ¿ya? Entonces, incluso algunos pueden estar como una estructura primaria,
Ya. Entonces, este sitio activo puede integrar o no al sitio de unión al sustrato. Miren, por ejemplo, esta enzima tridimensional. Ustedes ven aquí. Si ven aquí, miren. Dice serina, aspargina, histidina. Miren, este es su sitio activo. En estas zonas. Aquí viene a unirse el sustrato. El sustrato no se une acá arriba, no se une aquí, no, se une aquí. Este es el lugar específico. En este caso, esta enzima, miren, está compuesta por aminoácidos, ¿no? Su sitio activo. Miren aquí, esta es una enzima, la glucosa 6-fosfotransferasa. Va a transferir grupo fosfato a la glucosa. Miren, miren cómo está específicamente diseñada para ese componente. ¿Ven cómo que es como una pieza de rompecabezas? ¿Lo pueden notar? Este va a entrar aquí y este va a entrar aquí. ¿No es cierto? ¿Lo notan? ¿Lo notan? Sí, doctora. Ya. Ahora miren, es por eso que dicen que las enzimas son específicas. ¿Ya? Miren cómo va a ser que sea súper específico para este componente. Miren, acá lo estamos viendo como un rompecabezas. Miren acá tridimensional. Miren esta otra, miren. Miren, aquí está el sitio activo. No sé si es el oro rojo. Blanco, miren. Este es el sitio activo, miren, donde se va a unir. Y este es el sustrato, el peróxido de hidrógeno. Esta enzima también la hemos visto. ¿Ya? ¿Alguna vez han hecho una herida y se han echado agua oxigenada? Sí, ¿Qué pasa cuando le echas agua oxigenada a la heridita? espumera. Se forma, ¿no? Como una espuma, la liberación de algo, ¿no? Les cuento que nosotros tenemos esta enzima que se llama catalasa en los glóbulos rojos, ¿no? Miren, esa enzima va a desdoblar el peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando usted se echa agua oxigenada, miren, viene ese agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, se une al sitio activo y lo va a transformar. Entonces, el peróxido de hidrógeno por la catalasa me va a dar hidrógeno y oxígeno. Por eso usted ve esa espuma. Entonces, este es el sitio de unión del peróxido. No se va a unir en otro lado, ni en otro lado, ni en otro lado, sino en su sitio de unión. Miren, aquí va. Miren el sustrato, ¿sí? Como una pieza de rompecabezas. Tiene exactamente un sitio activo. ¿Ya? Hay otro sitio también que forma parte de la enzima. Se llama el sitio alostérico. Este otro sitio que puede llegar a tener la enzima. Este sitio alostérico se encuentra en enzimas regulatorias. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a fijar ya inhibidores alostéricos que van a provocar un cambio en la unión del sustrato con el sitio activo de la enzima. ¿Ya? Y así regulan la actividad enzimática. O sea, del momento que este inhibidor se meta aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a alterar toda esta parte, ¿no? Afectando el sitio de unión del sustrato, ¿no es cierto? Con el sitio activo de la enzima.
Y eso va a regular la actividad enzimática. O sea, digamos, ya hasta ahí no se une más sustrato, hasta ahí ya terminó la actividad de esa enzima, porque aparte de regular así el sitio de activo, regula también la concentración, ¿no? Va disminuyendo. A pesar que, por eso dice que son altamente catalíticas, porque con un poquito de enzima se regula un montón. Especificidad enzimática es otra propiedad de la enzima. Ya. Puede haber una especificidad del sustrato absoluta, exclusivamente que se aparece el sustrato, o también de tipo relativa. Hay también especificidad de acción, que es absoluta. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Entonces, miren aquí. Yo tengo 3 moléculas diferentes. Aquí está la enzima, ¿no? Y solamente aquella que tenga exactamente la forma específica en el sitio activo va a poder entrar, ¿no? Si empiezo a analizar cada una de los dibujitos, vamos a ver, si escojo este y pum, lo pongo como pieza aquí, no va a caber, no va a ser específico. Entonces, este no es su sustrato. Si quiero agarrar y colocar este de aquí, lo traigo aquí, ni se va a acoplar bien. Entonces, este no es su sustrato. Y si quiero agarrar y, miren, colocar este aquí, este entra específicamente. ¿Lo ven? Como, pum, se complementa como una pieza de rompecabezas. Entonces, el sitio activo con el sustrato va a ser complementario, va a entrarle justo ahí. Bien. Entonces, por eso es que decimos que las enzimas son súper, súper específicas. ¿Qué es una especificidad absoluta? Por ejemplo, cuando la enzima tiene aquí, una preferencia por grupo, por ejemplo, especificidad por grupo, ¿no? La enzima va a actuar sobre grupos alcohol, ¿no? Puede actuar esa enzima sobre enlaces peptídicos o puede actuar sobre enlaces tipo éster, ¿no? Depende de qué molécula es la que queremos metabolizar. O puede tener una especificidad óptica, ¿no? ¿En qué tipo gira? Si es tipo dextrógiro o levógiro, ¿no? Cuando veamos la parte de monosacáridos vamos a profundizar un poquito más aquí, ¿ya? Porque es súper importante. ¿En qué dirección están los grupos? Si en dirección dextrógira o en dirección levógira, ¿ya? Y aquí vemos, miren, la enzima actuando específicamente en un grupo, ¿no? O también miren cómo se encuentra tridimensionalmente la molécula. Podemos decir que la forma de actuar es de forma óptica, ¿no? Aquí miren, todo esto es la enzima y miren cómo se une el compuesto. El grado de especificidad es variable de una enzima a otra, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Esta enzima glucoquinasa, por ejemplo, solamente ya, bueno, hay 2 enzimas, la glucoquinasa y la hexocinasa. Las 2 van a cumplir la misma función. ¿Cuál es la función? Fosforilar un sustrato. ¿Quién es el cofactor o quién ayuda ahí? El ATP. Entonces, yo tengo aquí un sustrato. Ya. Yo tengo aquí mi sustrato. Y yo acá voy a necesitar ATP. Y acá necesito la enzima. Mi enzima puede ser glucoquinasa o glucosinasa, también se la conoce.
O también puede ser la exocinasa. Pero voy a salir de esto porque parece que eso me está enloqueciendo la otra pizarra. Bien, ¿no? Entonces aquí me va a dar el sustrato fosforilado unido a un grupo fosfato. Y aquí me va a dar ADP, porque ya donó un grupo fosfato. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Bueno, ambas cumplen la misma reacción. Van a fosforilar un sustrato. Entonces puedo usar cualquiera de las dos enzimas, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Miren. Si yo uso glucoquinasa, si yo agarro esa enzima, la glucoquinasa, por ejemplo, o glucosinasa, esa enzima solamente va a actuar si mi sustrato es glucosa. Solamente si es glucosa. Entonces yo voy a usar una glucosinasa exclusivamente con la glucosa. Pero esa especificidad, por ejemplo, de la glucoquinasa con la glucosa es una especificidad de tipo absoluta. En cambio, si yo uso una exoquinasa o una exocinasa, mi sustrato puede ser glucosa, puede ser una ribosa, ¿ya? Puede ser una maltosa, ¿me entienden? Ya son, miren, diferentes tipos de componentes. Diferentes componentes, ya no es específica para la glucosa, sino puede ser para otro tipo de hexosa. ¿Ya? Entonces, esta es una especificidad ya de tipo relativa. Entonces, la exocinasa sí me sirve con la glucosa, pero quiero hacer una especificidad exclusiva para la glucosa y ya uso una glucosinasa. Y van a ver que hay varias reacciones bioquímicas en el organismo así, que usan una especificidad absoluta, o sea, que hay enzimas súper específicas y otras que tienen una especificidad relativa, pero de que son específicas, son específicas. Y hay ciertos modelos que explican la especificidad enzimática. Este es un modelo muy conocido. Este es el modelo de llave cerradura propuesto por Emil Fischer. Creo que esto le valió su premio Nobel a este señor, si no me equivoco, en 1890. Él propuso que una enzima se unía a un sustrato como cuando metes la llave a la cerradura. Es específico, porque metes otra llave y la puerta no abre, ¿no es cierto? Entonces aquí igual, tiene que ser específico al sitio activo. Si ustedes miran aquí, miren el sitio activo, tiene la forma específica para que se una. No. Bien, y acá también hay otra cosa que vamos a aprender. Entonces aquí está, miren, la enzima más el sustrato. Va a llegar un momento, miren esta flechita, quiere decir que es reversible. Se va a formar la unión de la enzima con el sustrato. A esta unión se le llama complejo enzima-sustrato. Cuando ellos ya están unidos. Miren cómo es súper específico. Entró tal cual, como una pieza de rompecabezas. Y esta formación del complejo enzima-sustrato es de tipo reversible, ¿no? Cuando ya la enzima actúa sobre el sustrato, miren, ya se vuelve irreversible. ¿Qué va a pasar? Se libera la enzima más el producto.
Miren, ese sustrato se transformó, se libera la enzima, no está alterada nada. Y miren el producto 1, el producto 2. Cómo se transformó ese sustrato en dos productos. Ese es un modelo donde dice este señor que el sitio activo de la enzima es complementaria a la forma del sustrato. O sea, que encaja completamente. Miren. Ese es el primer modelo, por Emil Fischer. Luego este es el otro modelo, se llama modelo de ajuste inducido. Este fue propuesto por Daniel Koshland en 1968, donde este modelo, él dice que el centro activo, aquí está, no, el centro activo que se une al sustrato, ¿ya? Ni bien empieza la unión enzima-sustrato, ¿ya? El sustrato va como a deformarse, va a agarrar y va a tomar la forma, se va a complementar con la enzima, ¿no? Va a empezar una deformación. Aquí está, miren. Otra vez vemos enzima más sustrato, ¿no? Te va a dar el complejo enzima-sustrato, ¿no? O a esto también algunos le dicen, como dice ahí, estado de transición. Ya, miren cómo el sustrato cambió, se deformó para justamente encajar bien en el sitio activo, ¿no? Y me va a dar como producto la enzima y el producto final, ¿no? De lo que me va a dar la enzima. Entonces, dicen que este modelo se complementa mejor el sustrato con la enzima y que va a facilitar que el sustrato se pueda transformar en los productos que corresponden. Ese es el otro modelo. ¿Ya? Hay, creo, otros modelos. Van a investigar qué otros modelos hay. ¿Ya? Vamos a hablar de la clasificación de las enzimas ahora. ¿Ya? Ellas se clasifican de acuerdo a la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Ya? Vamos a ver cómo se clasifica. Bueno, podemos clasificarla de acuerdo a su especificidad de acción, o sea, absoluta, no relativa. Podemos encontrar óxido reductasas, entonces hacen reacciones de tipo óxido redox. Transferasas, como vimos hace rato, donde van a transferir grupos, ¿no? Hidrolasas, liasas, algunas van a unir, otras se van a romper. Isomerasas, va a cambiar la conformación del compuesto, y ligasas. Esta división es de acuerdo a su especificidad en la acción. Entonces, una especificidad absoluta. Bueno, aquí tenemos la primera clase, óxidos reductasas. Esta enzima va a catalizar reacciones óxido-redox, ¿no? Ya sea al adicionar o sustraer hidrógenos o electrones. Este componente, esta reacción, por ejemplo, esto que ven ustedes aquí, ¿ya? Se llama nicotinamida adenin dinucleótido. Lo conocemos como NAT, ¿ya? NAC oxidado y NAC reducido. ¿Ya? Miren entonces esta reacción es bioquímica, pasa en el organismo. Aquí tenemos el beta hidroxibutirato. ¿Ya? Miren, por acción de esta enzima, beta hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Ya? Miren qué va a pasar, ¿no? El grupo oxidrilo se deshidrogena y al suceder eso, ya un NAT que está oxidado va a pasar a ser reducido y va a aumentar, por lo tanto,
hidrógenos. Les cuento que este aumento de hidrógenos o electrones también le llamamos, va a contribuir este tipo de reacciones a la cadena transportadora de electrones en el organismo, en la mitocondria. Y gracias a esa cadena transportadora de electrones es que nosotros vamos a tener energía en forma de ATP. Para correr, para respirar, para ejercer todas mis funciones. Ya. ¿Hay subclases de la enzima oxidorreductasa? Sí. Están las deshidrogenasas, las oxidasas, oxigenasas, reductasas, catalasas, peroxidasas, hidroxilasas. Son enzimas que químicamente hacen reacciones de tipo redox, óxido-redox. Luego tenemos las transferasas, que ya les dije hace rato. Son reacciones que realizan una transferencia de grupo de una molécula o a otra, ¿no? Se enloqueció ya, una transferencia. Bien, aquí miren, tenemos el piruvato, un ejemplo. Aquí en esta transferasa están las famosas transaminasas. Por ejemplo, cuando esta enzima se va a aumentar, por ejemplo, cuando hay casos a nivel hepático, ¿no? Por ejemplo, una hepatitis, no puede ser una cirrosis. Las transaminasas son súper conocidas, eso se les mide, ¿no? Especialmente en hepatitis a los niños, ¿no? Miren, aquí está el piruvato, el glutamato, ¿no? Esta enzima que se llama alanina aminotransferasa. Ya. Miren lo que va a pasar. El piruvato se convierte a alanina, ¿no? Está transfiriendo un grupo, ¿ya? Y miren el glutamato, miren igual, está transfiriendo un grupo, ¿no? Se transforma a alfa-cetoglutarato. Alanina aminotransferasa. Está transfiriendo grupos amino. Ahí tenemos la transcarboxilasa, la transmetilasa, la fosforiltransferasa, ¿no? Su función es transferir grupos. Mire cómo ha hecho una transferencia de grupo. Miren, el glutamato le pasó esto aquí y este aquí es por eso que se llama transferasas. Luego están las hidrolasas, que catalizan reacciones en las que se produce una ruptura. Hay una ruptura de enlace porque adicioné agua a la reacción, ¿no? Acuérdense que nosotros hablamos que somos casi 70% agua en nuestro organismo, ¿no? Entonces, muchas de las reacciones bioquímicas se van a dar en agua. Miren acá la glutamina, aquí está el agua, está la glutaminasa. Miren cómo va a romper la molécula, transformándola en glutamato y amoníaco, ¿no? Entonces hubo una ruptura porque adicioné agua. Esa es la forma que actúan las hidrolasas. ¿Qué enzimas, qué subclase hay? Las esterasa, la glucosidasa, fosfatasa, tiolasa. Hay la fosfatasa, hay una fosfatasa muy conocida, fosfatasa alcalina, van a ver. Fosfolipasa en algunos diagnósticos en laboratorio. Las amidasas, desaminasas, ribonucleasas, peptidasas, ¿no? Entonces, ruptura de un enlace porque adicioné agua. Luego aquí tenemos las liasas. Estas catalizan reacciones de eliminación no hidrolítica de grupos. Ya. Por ejemplo, agua, CO2, amoníaco, para formar doble enlace o se añaden grupos para romper un doble enlace. Aquí miren, tenemos la histidina. Vamos a usar esta enzima liasa, histidina descarboxilasa. Bueno, aquí está nuestra
Primera eliminación, se elimina el dióxido de carbono y miren cómo se rompe el enlace doble, ¿no? Se rompió un enlace doble. Tenemos las descarboxilasas, las hidratasas, deshidratasas, aldolasas, sintasas, ya, que cumplen este tipo de reacciones químicas. No estamos nombrando, ¿no? Luego tenemos las isomerasas. Estas isomerasas catalizan tipos de reacciones en la que hay un reordenamiento. Se va a reordenar la molécula bioquímicamente hablando. Miren aquí, por ejemplo, tenemos la fosfotriosa isomerasa. Miren, tengo el gliceraldehído. Miren el famoso CHO, ¿no? Aquí está el oxidrilo. Miren, se está uniendo al grupo fosfato. Y miren aquí cómo se va a transformar. Hay un reordenamiento, porque si usted cuenta la fórmula general del compuesto, es la misma. Tiene la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno. Lo único que ha pasado es que se ha reordenado en las moléculas. Miren acá, ya está el grupo alcohol, ya no está el carbonilo, ¿no? Está totalmente diferente, ¿no es cierto? Miren acá a la unión, cómo se han cambiado de lugar, ¿no? Y aquí es una dihidroxiacetona. Y aquí era un aldehído y acá se transforma en un acetona, ¿no? Entonces, hay un reordenamiento. Aquí están algunas racemasas, epimerasas, mutasas. Ya van a ver cuando llevemos la parte bioquímica. Luego están las ligasas. Estas van a catalizar la formación de un enlace entre dos moléculas de sustrato. ¿Ya? Y la energía para estas reacciones va a ser aportada por la hidrólisis de un ATP. Entonces, para que esta reacción se dé, este glutamato se transforme en glutamina, el ATP tiene que donar, ¿no?, un fósforo. Entonces, miren el glutamato, miren cómo el ATP igual entra en la reacción. Aquí está, se va a formar un enlace. Siempre, chicos, que se va a formar un enlace, se necesita energía. Y esa energía tiene que venir de un lado. Por eso aquí usa ATP. Aquí bien está la glutamina sintasa, ¿no? Miren, aquí va a venir esto es del amoníaco que deriva, ¿no? Y miren cómo se va a liberar agua, ¿no? Gracias a esta enzima, ¿ven? La transforma, ¿no? Se une al sitio activo y mire cómo se transformó. Si yo miro casi todos igual, es aquí donde veo que entra el grupo amino. Aquí están las carboxilasas y las sintetasas, ¿no? Aquí se formó un enlace totalmente nuevo. Y para eso necesita energía. Bien. Antes las enzimas, no, eso no está aquí, tenían la terminación asa. Por eso es que ustedes encuentran esos términos. Peptidasas, lipasas, transferasas, ¿no? Pero hay cambios. Por ejemplo, la tripsina es una enzima. Hay muchas enzimas que no tienen la terminación asa. Entonces, esa terminación asa era como una nomenclatura antigua, ¿no? Ahora, en la actualidad, se identifica con un código de 4 dígitos, así como un nombre sistemático. Aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, el nombre formal de la enzima que cataliza la reacción de transferencia del grupo fosfato del ATP a la glucosa es una glucosa fosfotransferasa. Entonces, miren, la glucosa se va a fosforilar gracias a una glucosa fosfotransferasa. Bien. Miren, este es el código que se le da, ¿no?
Este número clase 2, aquí el primer número, significa que pertenece a la clase de transferasa. El 7 significa que es la subclase, que es exclusivamente una fosfotransferasa. Va a transferir grupo fosfato. No exclusivamente la subclase. Entonces, aquí me dice primero que pertenece a la transferasa, la 7 de que es exclusivamente una fosfotransferasa y el 1, la subclase de la subclase. Ya, quiere decir que el sustrato con el grupo oxidrilo es el que acepta el grupo fosfato que está siendo transferido. Y por último, número 1, que es el número de la enzima. Estos códigos están escritos ahí en este Instituto de Biología Molecular. Ahí también se dice que se necesita el ATP. Ya, pero ese es un ejemplo, ¿no? De qué significan los números cuando usted lo vea. ¿Ya? Hasta las subclases tienen número, por eso la primera, ¿se acuerdan que vimos que era la oxidorreductasa? Entonces, si aquí dijera 1, la clase fuera oxidorreductasa. En este caso es 2 por la transferasa. Tiene un orden, ¿ya? Vamos a quedar aquí, porque para esto, para avanzar esto, necesito que investiguen varias cositas. ¿Qué van a investigar? ¿Ya? Para el lunes. Van a investigar, lo había anotado, el concepto de energía. Van a investigar las leyes de la termodinámica. Van a investigar, ¿qué otra cosita? Que es equilibrio químico. ¿Qué dijo, doctora? Aquí está, no estoy escribiendo. Van a investigar eso. Para el día lunes, por favor, a mano, no quiero en computadora, ya, en su cuaderno, para que yo lo selle. No se olviden, aparte de traer su papel sábana, traer marcadores, Juret, ¿no? Para aprender ahí en el pizarrón. Marcadores no de pizarra, marcadores puede ser para escribir en el papel sábana, ¿no? Ya permanente. Ya. Y posiblemente yo lo arme en los grupos, posiblemente. Ya. Bien, aquí vamos a quedar por hoy. ¿Qué les parece el tema? Interesante, doctora. Es largo, es interesante. Ya hay que practicar un poquito igual química. Ya vieron que hay que saber varias cositas. Vamos a quedar ahí porque para esta otra parte necesito ciertos conocimientos de físico-química para que me puedan entender. Ya. Bien, chicos, los veo entonces el día lunes. Ya, doctora.